Muy buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Espinosa Chávez Emanuel, Ontiveros Velázquez Jesús Gonzalo, Olea Lucio Obed, Ramos Valdovinos Cristian Jesús, Sánchez Guzmán Alejandro Hueytlatuani, Silva Hernández Felipe Alejandro. En el índice se incluyó la introducción, el espectro electromagnético, medición de la radiación electromagnética, astronomía a través del espectro electromagnético, espectroscopía, fundamentos de la espectroscopía, otras aplicaciones de la espectroscopía astronómica, fundamentos de la espectroscopía, el origen de la nebulosa, relación con el estudio de los astros, conclusión y referencias bibliográficas. Comenzamos. Introducción. En el estudio de la espectroscopía se pueden analizar diversos fenómenos, donde se requiere de un análisis a través de una rama de la física, que es el electromagnetismo, ya que se presentan situaciones donde son aplicables distintas leyes, así como teoremas de teoría electromagnética, por decir un ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, sobre los campos eléctricos y magnéticos, la energía electromagnética, ondas en el espacio, y en el presente documento se pretende explicar dónde entran las aplicaciones de lo visto en la materia para explicar fenómenos en la espectroscopía. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es la escala de todos los tipos de radiación. La radiación electromagnética puede describirse en términos de emisión de partículas sin masa llamadas fotones, que viajan en forma de onda a la velocidad de la luz. Como se puede observar en la figura 1, la medición del espectro electromagnético por su frecuencia o longitud. Medición de la radiación electromagnética. El espectro electromagnético puede expresarse en términos de energía, longitud de onda o frecuencia. Las relaciones entre energía, longitud de onda y frecuencia pueden escribirse como longitud de onda igual a la velocidad de la luz dividida por la frecuencia, o lambda, que es la longitud de onda, igual a c, que representa la velocidad de la luz, sobre v, que esta representa la frecuencia de radiación. Y la energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, o E, que representa la energía, h, la constante de Planck, por v, frecuencia. Astronomía a través del espectro electromagnético. Aunque toda la luz del espectro electromagnético es fundamentalmente lo mismo, la forma en que los astrónomos observan la luz depende de la porción del espectro que desean estudiar. En la figura 2 se observan los telescopios que operan en longitudes de ondas de todo el espectro electromagnético, por lo que se puede observar una gran variedad y diferentes aplicaciones. Espectroscopía. La espectroscopía es el estudio de la interacción que existe entre la radiación electromagnética y la materia. Por su parte, la espectroscopía astronómica es esta misma técnica, pero aplicada a la astronomía. En su caso, el objeto de estudio es el espectro de la radiación electromagnética que emana de las estrellas y otros objetos celestes.
ya que con esto podemos determinar su composición y otras características de los cuerpos celestes. El análisis espectral se basa en detectar la absorción o emisión de radiación electromagnética a través de ciertas longitudes de onda, en relación con los niveles de energía implicados en una transición cuántica. Existen tres casos de interacción con la materia. Choque elástico: existe solo un cambio en el impulso de los fotones, por ejemplo, los rayos X, la refracción de electrones y la difracción de neutrones. Choque inelástico, por ejemplo, la espectroscopía Raman. Y por último, absorción o emisión resonante de fotones. En la figura 4 tenemos un ejemplo de la luz de una llama de alcohol. Fundamentos de la espectroscopía. Cuando la luz incide sobre una muestra, una parte de los fotones puede transmitirse a través de la muestra y el resto es reflejado o absorbido por algunos enlaces covalentes que actúan como resortes oscilantes que se acoplan con la frecuencia o longitud de onda exacta de la radiación lumínica. En la figura 5 tenemos un ejemplo de la luz que incide en una muestra. Las vibraciones de extensión pueden ser asimétricas o simétricas, y aquellas que producen pliegues pueden ocasionar dentro del plano como movimiento de tijera y oscilaciones, o fuera de este en forma de coleteos o torcedoras. La vibración resultante se disipa, provocando un mero calentamiento de la muestra. La absorción es selectiva y depende de los grupos moleculares involucrados. Así, la absorción de la luz se estima por diferencia entre la luz incidente y la reflejada o transmitida. En el modo de transmisión se define absorbancia como el logaritmo de 1 sobre t, en tanto que el modo de reflexión A corresponde a logaritmo de 1 sobre r. Se asume en ambos casos que obedecen la ley de Beer-Lambert, que establece que la absorbancia a cualquier longitud de onda es proporcional al número o concentración de moléculas absorbentes presentes en el camino recorrido por la radiación. En términos más rigurosos, la energía total reflejada por una muestra es la suma de la reflexión especular más la reflexión difusa, que es aquella temporalmente absorbida y luego reemitida por la muestra. Solo esta última forma entrega información útil acerca de la naturaleza o composición de la muestra, lo que pone de manifiesto el problema de dispersión de luz, que afecta a la reflexión difusa y depende del tamaño de la partícula de la muestra. Producción de espectros de línea. Los espectros de línea aparecen de dos formas: los de absorción, que muestran líneas oscuras sobre un fondo brillante, y los de emisión, con líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Estos dos tipos están de hecho relacionados y surgen debido a las interacciones mecánicas cuánticas entre los electrones que orbitan alrededor de los átomos y los fotones de la luz. Cada fotón de luz tiene una frecuencia específica. ¿Cómo funciona un espectrógrafo? Un espectrógrafo es un instrumento utilizado para obtener y registrar un espectro astronómico. El espectrógrafo divide o dispersa la luz
de un objeto en las longitudes de onda que la componen para poder registrarla y analizarla. Dispersión de la luz. La dispersión que entra en un espectrógrafo puede ser dividida o dispersada en un espectro por uno de los dos medios, utilizando un prisma o una rejilla de difracción. Al pasar por un prisma, sufren una refracción, un cambio de velocidad debido al cambio de medio. Si la luz incide en el prisma con un ángulo distinto de 90 grados, también cambiará de dirección. La luz roja tiene una longitud de onda mayor que la luz azul, por lo que su ángulo de refracción es menor, tanto a la entrada como a la salida del prisma. Esto significa que se desviará menos. La luz que sale del prisma se dispersa, como se muestra esquemáticamente en el siguiente diagrama. Polarización de la luz. Antes de hablar de la polarización de la luz, definiremos la polarización, que es una propiedad de la luz que describe la geometría interna de una fuente de radiación. La polarización, junto a la fotometría, la espectrometría y el análisis de imágenes de diferentes fuentes de radiación, ha hecho posible el descubrimiento de muchos fenómenos en el área de la astrofísica. La polarización de la luz permite obtener información necesaria para entender algunos sistemas astrofísicos como la estructura de las estrellas, planetas y galaxias, específicamente como es lo que se encuentra en el espacio. La polarimetría permite describir y medir el campo magnético de objetos astrofísicos, así como su intensidad y orientación, que no pueden ser medidos directamente. La polarimetría ha brindado una vasta cantidad de aplicaciones en diferentes campos de la astrofísica, desde la física solar hasta la cosmología. Polarización por scattering. Una polarización de este fenómeno es el scattering ocasionado por polvo de materia interestelar. Los granos de polvo tienen tamaños del orden de micrómetros, correspondientes a longitudes de onda desde visible hasta infrarrojo. Así, la dispersión de la luz debida a granos de polvo interestelar genera luz polarizada linealmente. Polarización por scattering o dispersión. Un haz de luz, inicialmente no polarizado, se mueve a lo largo del eje Z. Incide sobre un centro de dispersión situado en el origen, y después de esta interacción, la luz es polarizada linealmente en direcciones X y Y. Tipos de espectros astronómicos. Los distintos objetos celestes producen diferentes tipos de espectros. El espectro de un objeto es un medio para identificar qué tipo de objeto es. El siguiente diagrama esquemático se muestra cómo surgen los diferentes espectros.
Espectro continuo. En este diagrama, un objeto caliente y denso, como el núcleo de una estrella, actúa como un radiador de cuerpo negro. Si pudiéramos ver la luz de esta fuente directamente, sin ninguna materia intermedia, el espectro resultante sería un espectro continuo, como se puede observar en la figura 12. Espectro de absorción. La mayoría de las estrellas están rodeadas de capas exteriores de gas menos densas que el núcleo. Los fotones emitidos desde el núcleo cubren todas las frecuencias y energías. Los fotones de una determinada frecuencia pueden ser absorbidos por los electrones de la difusa capa exterior de gas, haciendo que el electrón cambie de nivel energético. Finalmente, el electrón se desexcitará y saltará a un nivel de energía inferior, emitiendo un nuevo fotón de frecuencia específica. La dirección de esta reemisión puede ser aleatoria, por lo que las probabilidades de que viaje por el mismo camino que el fotón incidente original son muy pequeñas. El efecto neto de esto es que la intensidad de la luz en la longitud de onda de ese fotón será menor en la dirección de un observador. Esto significa que el espectro resultante mostrará líneas de absorción oscuras o una disminución de la intensidad, como se muestra en las caídas del espectro de absorción, como en la figura 13. Los espectros estelares suelen tener este aspecto. Una tercera posibilidad ocurre si un observador no está mirando directamente a una fuente de cuerpo caliente negra, sino a una nube difusa de gas que no es un cuerpo negro. Si esta nube puede ser excitada por una fuente de energía cercana, así como una estrella caliente o joven, incluso un núcleo galáctico activo, los electrones de los átomos de la nube de gas pueden excitarse. Cuando se desexcitan, emiten fotones de frecuencia y de longitud de onda específica. Como estos fotones pueden reemitirse en cualquier dirección, un observador externo detectará la luz en estas longitudes de onda. Otras aplicaciones de la espectroscopía astronómica. Además de las estrellas, la espectroscopía astronómica puede aplicarse también a la observación y el estudio de otros cuerpos celestes, como las nebulosas, las galaxias, los quasares, los planetas y asteroides, o los cometas, así como identificar su composición química y su velocidad y trayectoria. El origen de la nebulosa. En los espectros de las nebulosas gaseosas se encuentran varias líneas muy fuertes que no se han duplicado en ninguna fuente terrestre, dado que los espectros de los elementos ligeros, tal y como se excitan en las fuentes terrestres, son bien conocidos, presumiblemente de baja densidad, que existe en el nebuloso, que hace que se emitan líneas adicionales. Relación con el estudio de los astros. Los astros, así como la materia interestelar, emiten ondas electromagnéticas. Por otra parte, como los astrónomos y físicos han reproducido en sus laboratorios,
Esos diferentes estados de la materia y obtenido los espectros correspondientes, estos sirven de patrones que permiten analizar los espectros de los cuerpos celestes y extraer toda la información que contienen. Conclusión. Del tema, se puede concluir que los fotones pueden viajar en forma de onda, por lo cual podemos decir que se maneja en cuestión de ondas electromagnéticas. Así como también hay un espectro electromagnético, donde se aplican distintas cuestiones, como lo sería el análisis de ondas. También se vio que en la espectroscopía hay una interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Se considera que los temas vistos en teoría electromagnética son aplicables totalmente para el análisis de estos fenómenos. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos el tiempo. Espero que le haya gustado y haya sido de su agrado.